activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Exportadores por el Mundo. Hoy, lunes 14 de diciembre de 2020 y vamos ya terminando este año horroroso, este año fatídico de 2020, pero con muchas ilusiones y con muchas ganas de que 2021 sea muy positivo para todo el mundo del comercio exterior, para toda la internacionalización. Cómo no, tenemos que dar gracias a nuestros patrocinadores porque hacen posible que este programa se pueda realizar y que llegue a todos vosotros, ya sabéis, a través ahora mismo en directo de activaradio.org y también en la página Facebook, en 2 páginas de Facebook nos podéis estar viendo ahora mismo en directo, en la página de Facebook de activaradio.org y también en la propia página del programa de Exportadores y Emprendedores por el Mundo. Recordaros también cuál es el WhatsApp del programa en el cual podéis mandar todas vuestras preguntas y vuestros comentarios a nuestros invitados. Es el 656-981-607. Repito, es el 656-981-607 con el más 34 si lo hacéis desde fuera de España. Y cómo no, como digo, dar gracias a nuestros patrocinadores, dar gracias a Banco Santander, que es patrocinador de Exportadores por el Mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas. Dar gracias a ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y dar gracias también a INFEBEX, que es la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior. Hoy vamos a hablar de un tema, siempre digo lo mismo, esto parece ya un poquito que es repetitivo, pero yo creo que es muy interesante el tema que vamos a tratar hoy, que es el mundo de la internacionalización del equipamiento sanitario. Y además contamos también con una sorpresa grata para nosotros, que contamos a uno de las empresas, a uno de los empresarios referentes en este sector, en una de las partes, porque es un sector sumamente grande, como es Manuel Rodríguez Fernández. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Mira, Ángel, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues ahora nos contarás también un poquito más de ti y sobre todo de esa empresa que diriges y de la que has formado, que es el grupo ATM. Contamos con la participación hoy de un nuevo colaborador habitual que se va a sumar, si no en todos los programas y en la gran mayoría de ellos, como es Javier Serrano Llobet, que es responsable comercial de negocio internacional de la territorial Valencia-Murcia de Banco Santander. Javier, muy buenas tardes y bienvenido a este programa. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias y encantados de colaborar con todos vosotros. Y como contamos también, gracias Javier, y contamos, como no, con los colaboradores habituales, con Juan Ramón Suárez Terol, que es vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, INFEBEX, y además director internacional de Juárez y Asociados. Juan, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y bienvenido a Javier en este como nuevo invitado a nuestro programa.
Y cómo no, contamos también con la participación de Guillermo Rivas Platasierra, que es secretario ejecutivo de ACOCEX, gestor administrativo de comercio exterior y además es el responsable de este consultorio, de este servicio que hace ACOCEX, que es ACOCEX Responde, y que como siempre al final del programa vamos a dar respuesta a esas preguntas que nos habéis enviado al correo electrónico exportadoresporelmundo@acocex.es. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel, y bueno, buena tarde e interesante tarde hoy por delante. Pues yo creo que sí, vamos a meternos de lleno ya para que luego siempre se nos echa el tiempo encima y parece que una hora de programa es una cosa, parece que se hace largo, pero luego se hace súper corto. Nuevamente, recordaros que tenemos a vuestra disposición el WhatsApp del programa, es en el 656-981-607 y a través también de Facebook, en la medida de las posibilidades. Allí donde se está transmitiendo en directo podéis poner vuestros comentarios y se los iremos transmitiendo a nuestros invitados. Así que bueno, Juan, como cada día, ponnos un poquito en situación de este sector, de este equipamiento sanitario. Bueno, pues es un poco siguiendo, digamos, el camino que seguíamos en las últimas semanas, donde hemos tocado sectores que de alguna forma confluían con este, pero es un sector tremendamente importante. Aproximadamente exportamos 7.900 millones de euros, lo cual es una cantidad ya importante. Hay que pensar que introducimos el concepto de equipamiento, ¿no? Mientras los otros días hablábamos fundamentalmente de materiales, ¿no? Entonces el equipamiento es obviamente, primero, por volumen monetario es muy importante, pero también por el valor añadido que da a la industria española, ¿no? Entonces creo que es extremadamente relevante hacer un esfuerzo en exportar, en este caso, equipamiento tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de unos 7.900 millones de facturación, de los cuales 3.500 millones van a la exportación, lo cual es importante, hablamos más de un 40%, es un sector tremendamente importante, ¿no? Y los destinos que más utilizamos, pues obviamente de las empresas con las que trabajamos en este área, más o menos un 65%, 66% nombran Europa obviamente como un mercado fundamental para ellos, ¿no? donde exportan con regularidad. Un 35% hablan de Latinoamérica, que también es un mercado tremendamente importante, y nos aparece Oriente Medio, con un 32% de las empresas que mencionan que Oriente Medio es un mercado tremendamente importante, ¿no? Y lo mismo ocurre en el potencial, en las perspectivas que ven a corto, medio y largo plazo, ¿no? Aparece otra vez la Unión Europea muy nombrada, como un 27% de las empresas nombran que Europa va a ser un mercado potencial importante. Oriente Medio también un 19%, que es una cantidad fuerte. Y también aparece Europa del Este como mercados muy atractivos para las empresas españolas del sector. Hay que pensar que las empresas que producen equipamiento hospitalario, a veces nos encontramos también con multinacionales. Por lo tanto, estos datos que damos, hay que pensar que no siempre son empresas pequeñas propiamente españolas, sino que hay un mercado intramultinacionales importantes. Y ya por último, antes de empezar, simplemente las barreras, ¿no? Que es lo que nos produce problemas a la hora de exportar, ¿no? Las homologaciones obviamente son un elemento fundamental. Como en casi todo el elemento sanitario, registros, certificados, homologaciones son muy importantes para las empresas y son una barrera importante. El precio, obviamente, ¿no? Siempre es un elemento con el que se juega, pero bueno, entendemos que el precio es una negociación internacional y siempre va a estar en todos los sectores, ¿no? Los aranceles, obviamente, que en porcentaje deberían ir disminuyendo, y el tamaño de la empresa y la imagen país. Somos un país que no tiene una imagen demasiado fuerte en el sector de la tecnología, y en este caso ocurre un poco lo mismo, ¿no? Y también decimos que la importación es muy importante. Nos movemos en registros muy parecidos a los de la exportación, 3.500 millones, 3.400 millones. Por tanto, bueno, es un sector, como vemos, con mucha internacionalización, lo cual es importante, y con ese elemento del trabajo de las multinacionales que puede ser importante. Yo creo que con eso podemos hacer un resumen con el que empezar el programa. Muy bien, muchas gracias, Juan. Y bueno, sí, por un poquito complementar lo que tú has dicho, que es lo que hemos a la hora de preparar el programa y lo que hemos metido en redes sociales, cómo es la clasificación de todo este sector según la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, antes de meternos con Manuel Rodríguez Fernández del grupo ATM. Entonces, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria divide este sector en dos sectores. Un lado dice que son sectores verticales,
que son la cardiología, la neurocirugía, el tratamiento del dolor, dental, diagnóstico in vitro, productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica, implantes y prótesis, nefrología, oftalmología, ortopedia técnica, productos sanitarios de un solo uso, salud digital, tecnología y sistemas de información clínica, terapias respiratorias domiciliarias y gases medicinales, y por otro lado los sectores horizontales según el interés general, que son los fabricantes, exportadores y pymes, y la gestión activa de deuda sanitaria, casi nada. Así que bueno, pues vamos a ver dónde se sitúa dentro de todos estos sectores que cuenta la Federación a Manuel Rodríguez Fernández, no sé cómo decirte, si propietario, CEO del grupo ATM. Manuel, buenas tardes nuevamente. Miguel, buenas tardes. Pues como tú quieras llamarnos, está bien. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es el grupo ATM? Bueno, pues mira, ATM somos un grupo que estamos presentes en toda España con delegaciones propias en San Sebastián, en Madrid y en Málaga. Recientemente hemos abierto, ahora en pleno casi confinamiento, y bueno, pues nos dedicamos fundamentalmente al sector, como tú dices, el sector hospitalario es un sector muy amplio y nosotros hemos buscado nuestro hueco en el sector de la fisioterapia, la rehabilitación y la medicina del deporte. Entonces, bueno, ese es nuestro espacio y bueno, verdaderamente llevamos ya 10 años especializados en dar servicio tanto a cliente privado como las clínicas, como clientes públicos, hospitales, mutuas y todo el sistema sanitario. Muy bien, Manuel, ¿cómo está el sector ahora en esta época del COVID? ¿Cómo lo habéis vivido? Imagino que mal como muchos sectores. ¿Y ahora cómo lo estáis viviendo? ¿Se está viendo la luz al final del túnel? Pues gracias a Dios sí, verdaderamente, bueno, pues lo hemos pasado mal como la gran mayoría. Tuvimos un parón de marzo a junio porque no había material de EPIs para poder nuestros clientes realizar su actividad. Y entonces, bueno, pues ahí hubo 2 meses y medio que nos han faltado este año. Con todo y con eso, bueno, no ha ido mal el año. Nuestros clientes, que son los que nos transmiten cómo está el sector, pues verdaderamente están sorprendidos para bien de que prácticamente en la gran mayoría están a unos niveles pre-COVID en sus agendas y en su trabajo. O sea que verdaderamente también los pacientes han perdido el miedo a ir a los centros hospitalarios, a las clínicas. El teletrabajo ha hecho mucho daño en posturas, en ergonomía, con lo cual hay mucha patología. La gente que ha hecho de repente mucho deporte sin haber hecho nada anteriormente también se ha lesionado. Entonces, todo esto ha hecho que a nuestros clientes les vaya bien, por lo cual a nosotros pues también nos va bien. Muy bien, ¿qué estrategia de comercialización es la que vosotros realizáis desde ATM? Pues mira, nosotros nos basamos sobre todo en el servicio, en la formación de todo lo que vendemos a nuestros clientes, en la excelencia y en procurar siempre contar con los mejores proveedores y fabricantes del sector. Esto hay veces que lo conseguimos y hay otras que no podemos tener todos, pero con los que contamos son referentes y esto nos ayuda mucho porque tener primeras marcas hace que sea un poquito más fácil el que te escuchen los clientes. O sea que nos centramos en la excelencia, en la formación y en el producto de calidad. Has dicho ahí en la representación de las marcas y me gustaría saber qué es lo que valoráis vosotros a la hora de escoger una marca para poder representarla aquí en España y si tenéis muchas, por así decirlo, pretendientes. Si sois muchos pretendientes, os presentan muchas marcas extranjeras para que le representáis sus productos aquí en España. Bueno, nosotros siempre buscamos lo que le queremos dar a nuestros clientes, que es un valor añadido en todo lo que comercializamos, con lo cual lo que buscamos en estos proveedores o en estos fabricantes es que también a nosotros nos aporten algo diferenciador con respecto a la competencia. Entonces, bueno, encontramos que en el sector España es un sector que verdaderamente la sanidad va muy bien, en nuestro campo particularmente va muy bien y hay muchas empresas que quieren participar, ¿no?, de fuera innovando. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces es difícil poder ofrecer todo el portfolio de productos con la misma intensidad y calidad a los clientes, ¿no? Entonces seleccionamos un poco aquel fabricante que nos pueda aportar algo verdaderamente diferente, ¿no? En esto estamos siempre. ¿Y alguna nacionalidad en especial?
Pues mira, nosotros tenemos de Corea, somos distribuidores de Samsung, de Finlandia, de Alemania también tenemos representaciones, de Francia hay muchas empresas y luego un buque insignia para nosotros aquí en España que se fabrica y que es un fabricante que exporta a nivel mundial, que es Indiva, que es un referente en el mundo de la medicina deportiva y de la fisioterapia. Bueno, son prácticamente con los que trabajamos, ¿no? Pues yo creo que muy interesante todo lo que nos estás contando, Manuel. ¿Cómo ves entonces este grado de internacionalización en cuanto a las empresas extranjeras que vienen a España y se pueden presentar a concursos públicos? ¿Hay mucha presencia extranjera o la mayoría en el sector en España son empresas españolas? Son empresas españolas, pero porque la gran mayoría de empresas extranjeras ya tienen un representante, un distribuidor o directamente tienen sede propia aquí en España, con lo cual es difícil encontrarte en los concursos o en los procedimientos negociados, encontrarte empresas extranjeras, por lo menos en nuestro sector. Entonces ahí es cierto que todos los fabricantes ya tienen sus distribuidores, que somos los que nos presentamos a nivel nacional a los diferentes concursos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel. Y nada, continuamos ahora después de esta pequeña entrevista y conocimiento de lo que hace el grupo ATM, que por favor dinos la página web para que todos los que nos están escuchando pues puedan visitar vuestra página web y sobre todo, bueno, he visto también que habéis tenido ahí una venta online, que habéis sacado también esa venta, os habéis sumado a la digitalización y a los mercados electrónicos, ¿no? ¿Qué tal va? ¿Cómo está funcionando? Pues mira, para nosotros eso era una asignatura pendiente que la teníamos ahí porque nuestra venta, por lo que te decía antes del valor añadido, es una venta muy directa de cara al cliente, ¿no? Donde argumentamos, demostramos, formamos. Pero hay una parte específica de la venta online que este año, ya llevamos 2 años, pero este año una de las cosas que hay que agradecer al COVID ha sido esa inversión en la parte online que verdaderamente nos ha ido muy bien, nos ha sorprendido, ¿no? Ha habido un gran crecimiento y por ahí vamos, estamos contentos. La página nuestra es www.atmgrupo.com y la tienda online, que es la que comercializamos todos nuestros productos, es levelfisio.com. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si alguno de nuestros invitados queréis comentarle algo, algún comentario que os haya sugerido Manuel Rodríguez. Sí, a mí me interesaría, Manuel, en el tema del e-commerce, ¿qué plataformas, si son plataformas privadas o son plataformas abiertas donde estáis haciendo pues, ingresos importantes? Cuando te refieres a plataforma, Juan Ramón, ¿a qué te refieres? Bueno, en mercados electrónicos, cuando hablamos de algún mercado electrónico, o más bien cualquier tipo de relación, digamos, no física que tenéis con vuestros clientes, tanto si son business como si son clientes finales, ¿qué tipo de plataformas utilizáis? ¿Son mercados electrónicos o qué herramientas utilizáis? Bueno, verdaderamente, bueno, trabajamos, hay una empresa de marketing digital que nos gestiona todo esto, estos servicios los tenemos externalizados. Perfecto. Y bueno, a través de mucha publicidad en Google, pues vamos a nombrar a Google porque es nuestro un partner importante y gracias a ellos pues bueno, hemos crecido bastante, pero hemos crecido en la misma proporción que hemos invertido, con lo cual en ese sentido es uno de los canales que más. Luego, en todo el tiempo que llevamos en estos años, la base de datos de nuestros clientes, pues lo que hemos hecho ha sido bueno, hacerles llegar constantemente newsletters y demás formas de comunicación para que vayan conociendo esta página y nutrirla de contenido interesante para ellos, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, pues nada, continuamos nosotros con el tema, ahora un poquito más en general, después partimos de esta experiencia de Manuel Rodríguez del grupo ATM. Así que nada, como ya sabéis, queremos tocar y tocamos los 5 áreas del mundo del comercio exterior para que la internacionalización lo veamos desde el punto de vista global y que no cada parte vaya por su libre albedrío, sino que generemos una muy buena estrategia. Y bueno, ya hemos visto entonces la parte comercial de lo que sería cómo se puede penetrar en el mercado español y cómo está estructurado. Y sí me gustaría que pudiéramos hablando de la pata jurídica, que nos comentarais cuáles son los contratos habituales que se producen en este sector, que yo creo que viene muy relacionado también con todo lo tecnológico, ¿no? Que es el tema de las cláusulas, las garantías, las devoluciones. ¿Qué me podéis contar, Juan, Guillermo? Javier también.
Guillermo. Bueno, desde el punto de vista jurídico, no deja de ser un sector que está muy regulado, como decía antes Juan Ramón, a nivel internacional. Además, con procesos muy normalizados, prácticamente, digamos que en casi todos los países de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? La mayoría de los productos que intercambiamos están sujetos básicamente a casi las mismas reglas de control y, por lo tanto, jurisprudencialmente hay muchísima jurisprudencia sentada en cuanto a incidencias, ¿no?, ya experimentadas, ¿no? Tanto, sobre todo la UNIDROIT a nivel internacional tiene ya una gran lista de soluciones, ¿no?, sobre todo para muchas veces este tipo de equipamientos médicos o materiales que podemos intercambiar, que suelen sufrir o que suelen tener daños o que suelen llevar en algunos momentos determinados un tipo de transporte o una logística o un almacenamiento un tanto especial, un cambio rápido paulatino de una licencia o de la concesión de una autorización para poderla importar o para poderla exportar, digamos que está todo muy recogido. Es muy frecuente, estamos hablando de un sector en el que no estamos vendiendo 20.000 o 10.000 euros en el nivel medio de la exportación normal, como bien aventaba Juan Ramón al principio, ¿no?, cuando mencionaba el tema de las multinacionales. Estamos hablando de un sector donde hay grandes compañías que mueven millones de euros, por ejemplo, simplemente en cama hospitalaria, por poner un ejemplo, o simplemente en respiradores médicos. Son miles, o cientos, mejor dicho, cientos de millones de euros, ¿no? Entonces estamos hablando muchas veces de contratos de aprovisionamiento vinculados a licencias, vinculados a, como decía también Manuel, a licitaciones, por lo tanto, con marcos jurídicos muy definidos y muy recogidos, ¿no? No es un sector, por lo tanto, tan al uso como otros que hemos podido comentar en radio, de sectores que se manejan más con el pedido del email, la factura pro forma, la factura comercial, el apretón de manos virtual en estos momentos y el todo vale, ¿no? Y más o menos todo funciona, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un sector que requiere, como bien decías, Miguel Ángel, no solamente de garantías de penalizaciones, sino también de integrar dentro de los contratos las responsabilidades que tienen las partes al efecto de la reparación, de la Ahí sustitución estamos. Un de sector que tiene componentes. muchísima influencia. Es una de las cosas que ha dominado también el tema de las barreras técnicas, ¿no? Claro, El ¿no? Ya lo veremos comportamiento de luego un las poquito normas más adelante. ISO, las homologaciones. ¿Cómo sería un proceso de homologación de este tipo de productos? Claro, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces tendríamos todo este tipo de procedimientos. No son además, como decías ahora mismo, procedimientos de homologación cuando estamos fuera de estos países estándares que sean rápidos de conseguir, ¿eh? Estamos hablando de que a lo mejor entre que tú mandas las primeras solicitudes, el importador, supuestamente distribuidor, hace la solicitud a su administración, se tienen que presentar los informes jurídicos, los informes de salud, los informes de equipamiento técnico que pueden tener. Bueno, es que claro, es muy amplio el sector, ¿no? Pero digamos en resumen esas fichas técnicas para que los oyentes entiendan a nivel general en concepto de lo que es la identificación de un producto, pues muchas veces estamos hablando de a lo mejor un proceso de 3, 6 meses o incluso un año de tiempo, hasta que al final se pasan todas las pruebas, medidas. Ten en cuenta que estamos trabajando con materiales que en muchos casos llevan siliconas, metales, plásticos de aleaciones con un I+D muy evolucionado, muy avanzado, incluso con IA detrás, ¿no?, integrada. Entonces, lógicamente, todo este tipo de procesos bueno, pues tiene que estar controlado y no se admite o no se autoriza de una forma tan rápida. Por eso son contratos más bien, las grandes compañías hacen contratos con las grandes administraciones, con los gobiernos de suministro y aprovisionamiento, y cuando estamos hablando de unas cadenas mucho más medias, los contratos de compraventa, digamos que es lo normal dentro del sector. Es decir, frente a otros que es, como decía antes, la factura pro forma y la comercial, aquí lo que es normal es, o lo no normal sería que no hubiera un contrato de compraventa que sostuviera todo ese tipo de cuestiones, pues por ejemplo para reparar, ¿no? Para un régimen de perfeccionamiento activo, una sustitución, una reparación, no de un producto, el hecho de mandar técnicos a otro mercado, a un hospital, a reparar una maquinaria o a una cadena de franquicias durante un proceso de tiempo para implementar un sistema de mejora dentro de las máquinas, en fin. Es un proceso, un sector que obviamente, bueno, pues como bien sabe Juan en Juárez
pues sabe como gran despacho de abogados que lógicamente está muy respaldado a nivel de contrato. Yo te comentar, Manuel, cuando tú adquirís esos contratos de distribución o de representación en el cual vosotros hacéis, todo el tema de las reparaciones, el tema de las garantías, ¿cómo lo atáis? ¿Lo cubrís vosotros o es la propia empresa fabricante quien se encarga de hacerlo? Pues en el periodo de garantía, corre por parte del fabricante, ¿no? Esto es así. Y luego, una vez que pasa el periodo de garantía, nosotros damos el soporte técnico a cada uno de los clientes. Ajá. Fenomenal, pues muy bien, pues ahí lo vamos, es un poquito, sí me gustaría, Guillermo, que dijeras cuál sería un poquito el proceso para obtener una homologación de ese tipo de productos. ¿Va por producto sanitario, va por producto a nivel de industria? Cambia mucho, Miguel Ángel, es que productos con un componente eléctrico. Estamos hablando de muchísimos productos que entran en diferentes, por ejemplo, en el caso español, centrándonos en diferentes ministerios. No solamente estamos hablando de la Agencia Española del Medicamento, sino también estamos hablando de industria que, según qué tipo de producto, también es al que tiene que ser solicitada en algunos de los productos, pues las antiguas y todavía operativas autorizaciones administrativas de exportación y de importación, que parece que nos hemos olvidado de esos denominados regímenes comerciales con los tratados de libre comercio que tenemos, ¿no? Entonces, el proceso de homologación parte inicialmente de... primero, cómo son los reglamentos unificados que tiene cada uno de los países, en el sentido de si son normas propias o son normas internacionales que implementan, a lo mejor no de forma directa, a través de reglamentación y a través de la acción de la propia administración, sino a través de la subcontratación de verificadoras y homologadoras, como pueden ser pues, APP Plus, Bureau Veritas, SGS, EcoQuality, en fin, pues muchas de estas grandes que existen en el mundo y que todavía hoy en muchos países tienen esa concesión de ser las que técnicamente conocen cuáles son todos estos procedimientos. Entonces, un proceso de homologación, como decía antes, puede llevar un proceso largo de meses en el que tienes que mandar documentación primero para certificar que cumples en origen con las normas propias que te está exigiendo tu propia administración, tanto para fabricar como para utilizar materiales como para poder comercializar, como luego, lógicamente, todos aquellos elementos que buscas ese paralelismo en normas internacionales estandarizadas, como bien acabas de mencionar, la ISO, por ejemplo, o la ICUNET, o cualquiera de las que podemos encontrar a nivel más estandarizado. Buscas un paralelismo para ver desde dónde podemos intentar entrar, ¿no?, a ese criterio de homologación, y luego simplemente es el proceso de prueba-error que, pues los diferentes laboratorios de las administraciones o de estas verificadoras que tienen esos países que no tienen esos procesos de homologación reconocidos, pues en sus tiempos y con sus tasas, cuidado, no es un proceso barato, esto es un proceso largo en el tiempo y es bastante costoso en muchos países, pues lleva el que esas pruebas de ROS, pruebas de laboratorio, sobre todo en la experimentación y pruebas de muchos de los materiales que se tienen que intercambiar, pues al final te pueden conceder el hecho de que tengas esa homologación de producto y puedas finalmente, como exportador, suministrar ese tipo de mercancía. La homologación no nos debemos olvidar que se la van a entregar siempre al exportador, no al importador o distribuidor. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya estamos tocado esa pata de la gestión jurídica con todos los condicionantes que conlleva este sector. Sí me gustaría meterme ya también, porque yo creo que es importante también darle bastante peso y valor, y por eso contamos, afortunadamente, gracias a Javier, a Javier de Banco Santander. Javier, ¿cuáles son los riesgos en este tipo de sectores se producen a nivel financiero? Yo creo que uno de los riesgos más importantes que las empresas o las pymes pues deben tener en cuenta a la hora de valorar el proyectarse o meterse en un proyecto de esta envergadura es el tema del tipo del cambio. Esta mañana pues estaba buscando un poco datos del sector, estaba viendo qué países pues son los que mayores volúmenes de importación o exportación tienen, y 3 de esos países pues eran Estados Unidos, China y Japón. Y resulta que estos 3 países pues tienen 3 monedas locales distintas al euro. Entonces yo creo que esto es importante y las pymes y las empresas lo tienen que tener en cuenta, y más cuando, por ejemplo, con este sector que son contratos a largo plazo, son contratos de suministro que llevan un periodo de desarrollo bastante, más largo de
de lo normal, pues yo creo que es importante que, oye, una vez una empresa, una pyme licita o gana un concurso para proveer a un país o a un ministerio de equipamiento sanitario, pues que nos aseguremos muy bien que nuestro margen comercial pues lo tenemos asegurado. Más bien si exportamos o compramos todos esos materiales de países como China, Estados Unidos o Japón, donde pues bueno, la volatilidad en el tipo de cambio pues puede ser bastante importante. Un dólar no vale lo mismo hoy, que es el día que facturo, que el día que cobro. O sea, al final tenemos bastantes, bueno, sobre todo durante el 2020, pues hemos tenido bastantes pues eventos extraordinarios que no dependen directamente de la gestión interna de las empresas, que son factores macroeconómicos, pero que a su vez sí que influyen bastante en lo que es la rentabilidad y por la seguridad de las operaciones que las empresas llevan a cabo, como por ejemplo puede ser el Brexit, Donald Trump, pues bueno, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues al final son factores que no dependen de nosotros, que no dependen de las empresas, pero que nuestro escandallo y nuestro margen comercial pues se puede ver limitado o perjudicado. Entonces yo creo que es importante pues contar con, pues bueno, acudir a expertos o a valorar pues qué tipo de opciones tenemos en el mercado a través de entidades financieras o terceras partes, pues para asegurarnos nuestro margen comercial y evitar esos problemas. Perfecto, muy bien. Pues yo creo que eso es uno de los aspectos que a veces se los olvidan, ¿no? Que es eso de tenemos a los españoles, cuando ya tenemos el euro, parece que nada nos influye y nada nos importa y luego nos llevamos sorpresas. En cuanto al medio de cobro y de pago habituales en este sector, Javier, ¿qué es lo que es habitual? ¿Qué es lo que vosotros recomendáis? ¿Una transferencia, un crédito documentario? Al final depende mucho del tipo de contrato, ¿no? Y depende mucho del tipo de producto ¿no? Y pues sobre todo de la cercanía o del conocimiento que haya entre las partes implicadas. Al final no es lo mismo suministrar pues material sanitario a un ministerio, por ejemplo, de Japón, me lo invento, que al final lo que vas a necesitar es pues unas necesidades financieras pues para poder ofrecer un aval, para poder optar a ese concurso, y luego ya vas a necesitar una financiación pues para poder suministrarle material sanitario, ¿no? Y luego también pues depende de la confianza que haya entre las partes. Si comentamos que pues, oye, suelen ser en los contratos de compraventa, pues ahí tiene que venir muy detallado, como estaban comentando antes los compañeros, pues quién se va a hacer cargo de qué, cuándo y dónde. Entonces, pues depende mucho. Si hay una experiencia previa, si es un producto que no hay que fabricarlo, sino que lo tenemos en stock, lo vamos a cobrar en pues un periodo relativo corto, o esa venta la tenemos asegurada a través de cualquier agencia de aseguradoras, pues podemos valorar el hacer esa exportación mediante una transferencia simple, ¿no? Pero bueno, al final hay varios riesgos asociados a este tipo de operaciones que no hay que desestimar, ¿no? Las garantías, los créditos documentarios, las remesas, pues bueno, pues para intentar cubrir estas operaciones lo máximo posible. Muy bien, muchas gracias, Javier. A mí siempre es un tema que siempre me preocupa un poco, y es el cuánto tiempo antes de presentar una oferta tenemos que hablar con vosotros, en este caso con Banco Santander, con entidades financieras, precisamente para preparar una buena oferta y no llevamos sorpresas, porque yo imagino que os llegan los marrones cuando ya está hecho, ¿no? Se ha hecho la propuesta y luego entráis vosotros y dice, ahí va. Lo hemos dejado para lo último, el tema financiero, porque nos hemos preocupado más de cerrar el acuerdo comercial y no hemos tenido en cuenta todo el proceso y todos los costes financieros que evidentemente están, ¿no? En cualquier operación. Totalmente, Miguel Ángel. Yo creo que al final esto pasa por la parte estratégica de la empresa. Igual que cualquier empresa, pues antes de licitar a un concurso, pues ve las capacidades que tiene de producción, qué márgenes puede acarrear, qué precio de venta puede tener, si tiene suficiente logística o no para suministrar ese equipamiento, pues es interesante que tengamos en cuenta qué capacidades financieras tenemos nosotros como empresa y qué capacidades tenemos de obtener financiación o terceras ayudas de terceras partes, como pueden ser las entidades financieras. Yo creo que al final
pues cuanto más pisemos sobre seguro, mejor. Entonces, pues es importante, pues luego también cada proyecto tiene su casuística, ¿no? Una empresa puede tener X líneas de financiación, tiene un proyecto específico con una casuística específica y todo es, pues, es ponerlo encima de la mesa y ver de qué manera pues se puede llevar a cabo. Al final, las entidades financieras y sobre todo Banco Santander, pues somos los primeros interesados, ¿no? Que las empresas exporten, que exporten de la manera más segura y pues que se realicen todas las transacciones comerciales como se tienen que realizar. El ¿no? tiempo es muy importante, pero el factor pues realidad pues también es bastante. Muy bien, a mí se me queda también otro cosito, ya que te tenemos aquí, vamos a aprovechar que te tenemos, Javier, para aprovechar a tope y sacar el máximo partido a todo lo que hacéis vosotros desde Banco Santander. Hay una de las cosas que siempre alguna vez he escuchado siempre, que una parte de pérdida de competitividad española es que cuando se presentan ofertas por parte de las empresas exportadoras, algunos, por ejemplo los italianos, van acompañados de una propuesta de financiación a ese importador. ¿Esto es habitual que os lo pidan o no es habitual? ¿O tenéis que venderlo vosotros porque los clientes no saben que vosotros podéis ofrecer financiación a la importación y a la exportación? Es habitual, Miguel Ángel, y por ejemplo, pues este año desde marzo, ¿no? Desde la entrada del COVID en nuestras vidas, pues sí que se han puesto encima de la mesa varias operaciones en relación a lo que estás comentando. Entonces, pues bueno, son operaciones bonitas, son operaciones que se llevan a cabo, pero hay que considerar que también son operaciones pues, que tienen un periodo de maduración pues amplio. No es lo mismo, por ejemplo, que tú tienes una línea de crédito, emites un aval y dentro de 48 horas el aval está en Japón. Bueno, estas son operaciones que pues, requieren su tiempo, requieren un periodo de maduración pues, bastante más amplio que cualquier otro. ¿Con cuánto tiempo? Más o menos. Lógicamente depende de los importes y depende del sector, pero más o menos yo digo para que todos los que nos estén escuchando y sepan, oye, pues para pedir este tipo de actividad de servicios financieros necesito este periodo de tiempo, ¿no? Y que lo puedan meter también dentro de lo que es un proceso. ¿Cuánto tiempo más o menos de media? No te puedo decir una fecha concreta, pero al final son muchos factores. Hay que valorar el riesgo país, hay que valorar la solvencia del importador, hay que ver si Banco Santander pues, tiene presencia física en ese país, por lo que la cobertura de esa operación es mucho más sencilla. Pero también son operaciones que, pues si una empresa lleva exportando con anterioridad o exportando con anterioridad, al importador al que se le va a financiar, pues ya le hemos financiado con anterioridad, pues son canales que ya están abiertos y que son fáciles de realizar. Si es una operación nueva, una pyme que ha visto una oportunidad de negocio en esto específico, pues son operaciones que llevan su tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Pues ya sabéis, estamos ya centrando, hemos visto ya dos patas de gestión, hemos hablado un poquito de la gestión comercial, hemos hablado de la gestión jurídica, de la gestión financiera y nos quedarían dos para tocar. Una, la gestión aduanera. Vamos a ver cuáles son, la problemática, la casuística que se produce en este sector, qué documentos son los que se necesitan y sobre todo también la tipología de aranceles. Guillermo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues fíjate, estamos hablando, aunque hablamos de muchos productos, podríamos centrarlos básicamente en pocos capítulos del sistema armonizado en este caso, ¿no? Me puedo ir al capítulo 39, por ejemplo, para todo el tema de implantología. Nos podemos ir a los capítulos, por ejemplo, 90 y dentro del 90 podemos ir a diferentes partidas de base, como pueden ser la 18, la 21, la 22 o la 24, ¿no? Para poder trabajar, por ejemplo, también con implantes dentales. Podemos trabajar también con el capítulo 94 y en él con dos partidas muy concretas, que es la 9401 y la 9402, donde estamos hablando de los mobiliarios quirúrgicos o mobiliarios médicos, ¿no? Desde la silla de un dentista a la silla o una cama de un hospital especializado, ¿no? En general, frente a otros programas de radio en los que teníamos como muchos capítulos del sistema armonizado, aquí lo que nos ocurre es justo lo contrario, es la anomalía frente a lo que venimos viendo, ¿no? Que aún teniendo muchísimo producto, muchísima aparatología y muchísimo producto que está dentro de este sector,
Curiosamente, el sistema armonizado la simplifica, colocando prácticamente todas, posiblemente porque el uso podrían ser en muchos casos comunes, según quién la va a utilizar, pero podrían ser muy comunes, los cataloga de forma muy concentrada. Vale, en el caso de la Unión Europea, vamos a ver, el tema arancelario siempre va en relación directa al acuerdo que tenemos con otro tercer país, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos muchos de estos capítulos que están entrando con arancel de tipo cero y no hay medidas de política comercial que de sorpresa podamos encontrarnos, una medida de salvaguardia, una medida de antisubvención, una medida de dumping, etcétera, ¿no? No existen como tal, son muy menores, y cuando realizamos un procedimiento de exportación, pues básicamente estamos sometiéndonos principalmente a, fíjate, curioso, mercancías que se suelen exportar, como decimos nosotros en el sector, de forma simplificada. ¿Qué es de forma simplificada? Una factura, un packing list, un título de transporte, la autorización de despacho y el DUA. Y con eso sale la mercancía a mayores de, ¿no? Porque la mayoría de estos productos ni tan siquiera están sujetos a un control de farmacia o un control sanitario. Sin embargo, la importación sí, casi todos tienen un control farming de importación. Y en algunos productos muy concretos, pero esto, claro, esto es como siempre recomendamos desde Acocex a las empresas, ¿no? Hay que trabajar producto a producto. Bien lo decía antes Javier también cuando hablaba de la parte financiera con cada cliente. Es que no se puede hablar desde un elemento de generalidad. Es que el comercio exterior, una de las pequeñas particularidades que tiene es que cada empresa y cada producto, según cómo lo vas a utilizar, tiene luego unas dinámicas y unas aplicaciones, en el caso aduanero, de la normativa, ¿no? Bueno, tenemos curiosidades de que no es un sector especialmente regulado, salvo algún producto. En algún producto nos podemos encontrar, por ejemplo, los de la partida base 9022, donde sí que encontramos la necesidad del doble uso implementado, pero se puede dar el doble uso, ¿no? En algunos la generalidad frente a otros sectores que hemos comentado. Por ejemplo, los implantes dentales no tenemos el problema del doble uso y, sin embargo, los implantes de silicona o todos los implantes que van ahora mismo dentro del organismo, con todas estas mejoras del cuerpo que se buscan en muchos mercados, ¿verdad? Pues, sin embargo, sí están sometidas a doble uso, incluso a un control de residuos, de si se mantienen residuos, si está exenta de residuos, si el residuo que conlleva es un residuo peligroso dentro de un reglamento del 2013/92, por ejemplo, para poder realizar este tipo de operaciones y demás. Y casi todos en la exportación, y aquí cerraríamos este capítulo, diciendo a los operadores españoles, sobre todo y europeos, que es fácil exportar este tipo de mercancía, hay que tener simplemente precaución por el tema del control que hay sobre mercancías que han podido tener origen de Siria y origen de Irak. En este sentido, sí existe un protocolo de control en la exportación de estas mercancías que sí va vinculado a restricciones o autorizaciones administrativas de exportación. Sí se puede denotar que algún componente o alguna pieza o algunos de los operadores pueden estar vinculados dentro de estos países, dentro de lo que Miguel Ángel ya conocemos en el mundo internacional, que es el denominado régimen de sanciones, que impone tanto el Consejo Europeo como Naciones Unidas, como el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando realizamos este tipo de operaciones aduaneramente, en determinados sectores, siempre aconsejamos echar un vistazo, obviamente con un profesional, a este régimen de sanciones, porque nos pueden complicar el protocolo y el procedimiento de exportación. Muy bien, muchas gracias. Ha entrado un par de preguntas en el WhatsApp del programa de activaradio.org, que es el 656-981-607, y una va dirigida a ti, Javier. Nos preguntan que cuáles son los errores que debemos evitar a la hora de elaborar un crédito documentario. Yo creo que el primero de todos es la urgencia. Muy buena. Al final, muchas veces nos apresuramos o queremos que nos emitan un crédito documentario, pero muchas veces no sabemos lo que es o lo que eso implica. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta qué compromisos nosotros como empresa adquirimos, tanto al recibir como al emitir un crédito documentario. Entonces, yo diría que eso es una de las razones más importantes. Muchas veces a lo mejor no es necesario, porque un crédito documentario también puede ralentizar un poco lo que es la operación, pero muchas veces es muy necesario y
y nos lanzamos al abismo y simplemente exportamos vía transferencia sin asegurar la operación de ninguna manera. Pero yo creo que es fundamental, oye, como estaban comentando antes Guillermo, pues acudir a un experto en esa materia y que nos pueda asesorar o aconsejar. Muy bien, muchas gracias. Hay otra para ti, Juan, que dice que ¿qué opinas tú de este sector en mercados digitales? Porque lo has comentado al principio, que si lo ves factible o no lo ves factible. Sí, la verdad que por eso se lo preguntaba antes a Manuel, ¿no? Porque depende un poco el tipo. Como hablábamos antes, hay muchísimos registros, muchísimas partidas arancelarias. Entonces, todo aquello que sea producto que no necesite elementos posteriores de servicio postventa o que lleve aparejado un servicio, lo veo perfectamente definible. De hecho, hay mercados electrónicos especializados en este sector de equipamiento hospitalario, ¿no? Plataformas, algunas abiertas y otras cerradas, donde oferentes y demandantes pues intercambian de forma digital sus productos, vendedores y compradores, exportadores e importadores. Entonces, eso existe. Lo que ocurre es que cuando hablamos de equipamiento, y decía Guillermo antes también, de volúmenes de dinero muy altos, donde muchas veces, ya digo, existe el servicio postventa, una adaptación al cliente final, obviamente los mercados electrónicos se hacen mucho más complicados, ¿no? Pero en aquellos productos que son específicamente producto que puede transportarse sin problema y que luego es muy posible que no tenga un servicio postventa, pero incluso así se puede dar, me parece que es un mercado que va a ir a más y que de hecho ya lo hacen muchas empresas y se están promoviendo cada vez mejores mercados electrónicos que hace 10 años, donde ya existían, pero nos encontramos con mercados electrónicos pues muy digamos, de poner ahí tu portfolio de productos, tu cartera de productos, a ver si alguien los compraba y empezabas unas negociaciones de forma, digamos, menos dirigentes. Ahora mismo con la inteligencia artificial, el machine learning, tenemos posibilidad de hacer muy buenas ventas a través de plataformas online, mercados electrónicos o e-commerce, todos los nombres que le estamos utilizando para este sector, pero pensando que no debe haber mucha adaptación de producto y productos que sean fácilmente definibles con un código arancelario. Si no, es complicado. Pero existen y va a haber más, y mejores todavía. Muy bien, y si me permites, para ti, Manuel, que está entrando. La verdad que el tema está interesante porque están entrando preguntas. Y Manuel, preguntan que han entrado en tu página web y han visto el tema de formación. Y preguntan si esa formación está dirigida a profesionales de clientes, imagino que quiere decir profesionales, o al público en general. La formación que nosotros damos es a profesionales sanitarios. Es decir, que dependiendo de qué tipo de formación, va dirigida a fisioterapeutas, a podólogos o a traumatólogos, siempre profesionales sanitarios, es así. Y luego hay mucha formación que va asociada al producto que compran. Para nuestros clientes es gratuita, pero hay clientes que no nos han comprado a nosotros y quieren formar, les podemos formar, se pueden apuntar a los cursos de formación sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, se nos está echando ya el tiempo encima y tenemos las preguntas de la COCER Responde, pero nos queda por tocar un parte de la gestión y un poquitín rápida también, el tema de la logística. El tema de la logística, ¿cómo la veis? ¿Cuáles son los Incoterms? Imagino que no será de manera asombrosa, ¿no? Como cualquier otro sector, los tipos de Incoterm que se utilizan, pero sí yo creo que aquí podemos tener un poco de referencia al tema del packaging, ¿no? Al tema del embalaje de las mercancías. ¿Existe algún tipo de embalaje especial, algún tipo de Incoterm famoso o de moda que se den en el sector, Guillermo? Sí, de hecho, en este año, en las poquitas operaciones poquitas porque lógicamente el año se está prestando como tal, pero que hemos podido supervisar y comentar con otros compañeros de otras áreas logísticas, de otras compañías, se está utilizando bastante las posiciones DPU para muchos de estos productos, ¿eh? Es decir, ya no estamos hablando solamente de, por ejemplo, vamos a plantearnos, Miguel Ángel, de montar una clínica. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, montar una clínica no significa llevar simplemente la mercancía en contenedores y con los embalajes y etiquetados correspondientes que marca la legislación, sino que estamos indicando que ahora un equipo técnico en el mercado de destino puede instalarlo con la información, como Manuel acaba de decir, con la formación que se haya podido realizar y que al final todos estos aparatos están funcionando. Es decir,
Estamos hablando, ten en cuenta, Miguel Ángel, que hay, por ejemplo, productos que te pueden estar costando simplemente un generador, a lo mejor, hospitalario de tipo medio para una cadena de tiendas, yo qué sé, de clínicas, pues a lo mejor estamos hablando de 30.000, 40.000 euros por cada unidad y a lo mejor estamos vendiendo de golpe y porrazo 30 o 40. Por poner simplemente un ejemplo. Entonces, no estamos hablando simplemente de llegar allí y enchufar 4 cables como un ordenador y a ver qué pasa. Aquí estamos hablando de utilizar esto. A lo mejor llevamos aparatos de rayos X, aparatos de mamografía, de infografía, de mamografía, en fin, aparatología mucho más complicada, ¿verdad? Claro, aparatología mucho más complicada que además, desde el ámbito logístico, luego tenemos los problemas de acuerdo a determinados productos que están dentro de lo que se denominan movimientos de mercancías en régimen peligroso, de los famosos ADR. Entonces, estamos hablando de que en este caso, dependiendo del tipo del laboratorio, del fabricante con el que estamos trabajando, puede ser que parte de su cartera de producto pueda ir normal y corriente como cualquier otra mercancía, obviamente teniendo aquí en cuenta en muchas ocasiones volúmenes, dimensiones, pesos y sobre todo la seguridad del producto que manejas, pero en otras ocasiones partes y componentes de estos productos tienen que viajar fuera de esas unidades, precisamente, ¿no? Baterías, equipos electrógenos especializados, sistemas, sobre todo toda la aparatología radiológica, ¿no? Tiene que llevar con unos permisos y con un tráfico pues determinado, donde además no todas las compañías pueden realizar este tipo de operaciones. Muy bien, muchas gracias. Veis ahí un poco de la complejidad de la logística que tiene que ir lógicamente a partes separadas y que luego las instalaciones se produzcan allí en destino. Bueno, pues ya son menos 10, nos quedan 10 minutos. Vamos, yo creo que bien de tiempo hoy para responder con calma las preguntas que hemos recibido en el correo electrónico de exportadoresporelmundo@acocex.es, dedicadas a ti, Guillermo, como responsable del servicio Acocex Responde de Acocex. Mira, nos han llegado 3, como siempre, que son las que sacamos y elegimos cada semana. Y Carlota dice, me indica un cliente que necesita que le envíe el procedimiento de producción del producto. ¿Es esto normal? Que es lo pregunta. Y el país de destino es Arabia Saudita. ¿Qué le dices a Carlota? Sí, el Manufacturing Process o Manufacturing Document, sí. Es un clásico de países árabes. Sí es obligatorio. Es un documento que no es necesario en el procedimiento aduanero de exportación, pero sí es obligatorio en el procedimiento aduanero de importación. Es un documento, por otra parte, Carlota, muy sencillo, muy simple, ¿eh? Simplemente es como una especie de declaración jurada que tienes que hacer sobre un papel de tu empresa en el que pones los datos tuyos del exportador, del importador, tienes que vincular a la factura comercial, tienes que detallar perfectamente la mercancía que tienes que indicarlo y lo tienes que firmar y sellar, y simplemente con una declaración escrita diciendo que ese producto lo has fabricado tú, lo has elaborado tú, y si tienes el código de registro, porque en tu administración, en tu región o en tu país tienes ese tipo de validación, o tienes la validación como reconocimiento de exportación en el mercado de destino, la tienes que integrar en el documento. Entonces, sí, es un documento que en este caso y en Arabia Saudita concretamente, además, se solicita. Son documentos, entonces, que lo exigen para demostrar que eres fabricante, que no eres intermediario, básicamente, ¿no? Bueno, correcto, así es. ¿No? Sobre todo tiene una lectura de esperas que es la responsabilidad civil y penal del producto que tú estás trasladando. Mira, viene uno también, si antes entraba una pregunta para Javier de crédito documentario, esta también es de crédito documentario. Pues se la trasladamos a Javier. Pues venga, Javier, mira, viene una pregunta que dice, ¿puedo rechazar un crédito documentario que me acaba de presentar mi banco y que no coincide con la proforma que envié al importador? Totalmente. Y antes de rechazarlo, que eso puede ser bastante laborioso para que te vuelvan a emitir uno, pues le puedes decir al emisor que te emita algún tipo de modificación a través de vía SWIFT del crédito documentario, modificando pues los apartados que hayáis negociado con anterioridad. Bastante común y sí que se puede hacer. No hace falta rechazar el crédito documentario, sino más bien solicitar una modificación del mismo al emisor. Ajá, perfecto. Pues muchas gracias. Ahí tiene la respuesta Peña de lo que nos ha comentado Javier. La tercera es Marisa. Dice, me pide mi cliente que me ponga en contacto con su corte de arbitraje para resolver en caso de conflicto. ¿Debo aceptarlo? He puesto que los tribunales competentes son los españoles de mi provincia y tengo dudas respecto a este tema. ¿Qué dice Javier? Perdona, Guillermo. Bueno,
En este caso, a ver, estamos siempre en una de las clásicas posturas donde a lo mejor también Juan Ramón, dentro del despacho Juárez y de la especialización que tienen, puede contestar. Pero claro, vamos a ver, en un contrato de compraventa, tú no puedes poner todo el abanico de los medios de resolución de un conflicto. Y vale mediación, y vale solventación, y vale arbitraje, y vale tribunales competentes. Es decir, lo que tú tienes que definir, y si no, Juan Ramón, intervienes, por favor, lo que tú tienes que definir es una ley aplicable o un conjunto de leyes aplicables, que normalmente suelen ser las internacionales, que aplican sobre la operación. Defines sobre qué ámbito competente consideras que debe ser el que de hacer esa lectura, ese análisis o esa interpretación de esa ley con respecto a las pruebas que se puedan marcar, y defines cuál es el camino, si es un tribunal, si es una corte de arbitraje. Poner las dos cosas, bueno, es verdad que en algunos contratos de compraventa los vemos. Sí, pero puede ser un poco contradictorio, ¿no? ¿A qué te claro, entonces, claro, luego el arbitraje, que si si es válido, ¿no, Juan Ramón? Que si el arbitraje en las resoluciones operativo, si es válido, si es concluyente, si el tribunal lo puede tomar en consideración. No sé, Juan Ramón, también. Sí, mira, yo es más, hace poco hemos estado en una reunión de más de una hora sobre el famoso, digamos, la reseña de copia y pega de este contrato que dará a la Cámara de Comercio de y ahí se crean unos problemas absolutos. Y dentro de los puramente abogados tienen unas peleas absolutas. Ahí lo que se suele hacer normalmente es utilizar alguna corte de arbitraje intermedia, porque obviamente si trabajas con la India ellos van a querer poner obviamente la corte de arbitraje de Calcuta o de Nueva Delhi va a ser quien dirima cualquier tipo de disputa entre las partes. Si tú estás en España, pues será Madrid o será Barcelona, etc. Y se suelen utilizar a veces pues, elementos intermedios como puede ser París, Londres, etc., ¿no? Pero sí es cierto que hay los propios abogados tienen muchísimos problemas de eso de poner, digamos, copiar y pegar abajo la coletilla esta que hemos visto 50.000 veces. Sí, que es ya... Y a mí me han dicho últimamente que hay que tener mucho cuidado con esas coletillas porque dejan muchísimos cables sueltos y que no es la panacea. No, la corte de arbitraje de París. Corte de arbitraje española. Y fíjate tú, dentro de la corte de arbitraje española, cuántas digamos que delegaciones, sedes o entidades tienen su propia estructura de arbitraje. Con lo cual es que no estás definiendo ni tan siquiera en cuál de ellas. Claro. Y si te basas en la española, por ejemplo, que sería la Corte de Arbitraje Española, que dependería de Cámara de España, claro, también hay que definir si es competente en el sentido de tener los especialistas y los árbitros concretos para poder dirimir sobre el sector, el producto, el hecho, los mercados que en sí influyen. Entonces, ante la pregunta que nos hace la persona que se ha dirigido a COCER responde, bueno, Marisa. Pues a ver, Marisa, o nos vamos a tribunales y aplicamos un tribunal competente, por favor, en esto también somos muy concluyentes. Yo siempre lo digo que de forma cariñosa, no pongas el tribunal más próximo a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, que conocemos, que eso es un clásico de la operativa de comercio exterior española, porque no es competente. Tendremos que buscar un tribunal de competencia en el ámbito internacional en España, y esos posiblemente no los tenemos a nivel regional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, colocamos un tribunal competente dentro del país o colocamos una sede de arbitraje con un determinado tipo de árbitro o árbitros a intervenir y con el tipo de laudo que se quiere que se concluya, ¿no? Es decir, con el que se quiera resolver para determinar si nos obligamos las partes o no. Pero las dos cosas, es el que mucho abarca, mucho le das a un abogado para que pueda anular cláusula sobre cláusula y pueda hacer que el contrato sea inválido. Por tanto... Sí. Hay una recomendación que yo creo que es importante para la compañera que pregunta. Primero es pásate más tiempo definiendo bien las cláusulas. Sería posiblemente lo mejor. Pásate más tiempo definiendo muy bien las cláusulas y que cualquier diferencia entre ambas partes quede casi reducida a nada. Y si tienes dudas, no hagas ninguna operación. Básicamente sería los problemas, cómo te puedes solucionar. Cuando tienes muchos problemas en establecer cláusulas de arbitraje, etcétera,
yo iría más a tener un contrato mucho más definido, porque si dejas cosas en el aire, incluso con cortes, vas a tener problemas. Es complicado. Claro. Y por favor, siempre cuenta con un profesional que sepa de contratación, pero no solamente de leyes, sino de comercio exterior, claro, para poder darle forma a las cláusulas, porque cuántas veces no vemos, Marisa, en nuestro día a día, en tribunales o cuando hacemos peritajes, anulaciones de documentos y anulaciones de contratos, pero es una barbaridad lo que se ve, porque son incompletos, porque son inconclusos, porque se anulan, no son... Una palabra también. Efectivamente, ¿no? Pero sobre todo porque muchas veces mezclamos reglamentos nacionales con reglamentos de comercio exterior que son imposibles de mezclar. Y cuando no, Miguel Ángel, y esto ya es un clásico, y aquí cerramos, si te parece, en este capítulo de ACOCER Responde, que nos quedan esos minutos finales de Juan, seguro interesantes, como siempre. Nos quedan segundos, ya no hay minutos. Tan interesantes como, por favor, en los contratos, no se trata de copiar el anterior con un nuevo cliente. Como ha dicho Juan, se trata de hacer un nuevo contrato. Muy bien, bueno amigos, pues como siempre, ya nos quedan segundos para llegar a las 6 de la tarde aquí en España, con los diferentes horarios allí por la mañana en Latinoamérica. Juan, haznos un pequeño resumen de lo que hemos vivido hoy, de lo que hemos hablado hoy de este sector del equipamiento hospitalario, equipamiento sanitario. Bueno, pues muy interesante. Al final, fíjate que hablamos bastante jurídico, que es de lo que menos nos gusta hablar, pero bueno, al final acabamos hablando de las partes más duras del comercio internacional. Pero bueno, hemos dado muchos datos sobre cuál es el sector en España, cómo funciona, mucha logística de aduanas que son fundamentales en este sector. Siempre el problema de que hablamos de sectores muy amplios, con muchísimas partidas arancelarias y subpartidas, lo cual es un problema. Decía que hablamos bastante de jurídico hoy. El e-commerce, las plataformas electrónicas que nos van a ayudar especialmente en producto, casi exclusivamente en producto, a internacionalizarnos, que cada vez son mejores y cada vez hacen más funciones. Y luego dar las gracias obviamente a Manuel Rodríguez del Grupo ATM, un invitado que nos ha dado pues, unas claves importantes y nos ha presentado a una empresa muy interesante, y a nuestro nuevo compañero, a Javier Serrano del Santander, por sus claves financieras que yo creo que han sido muy interesantes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues ya lo has dicho todo, Juan. Ya sabéis, amigos, que nos estáis escuchando en directo, que podéis luego escuchar de nuevamente el programa en diferentes sitios. Quien no lo oye es porque no quiere. Así que podéis repartirlo. ¿Dónde vamos a colgarlo? ¿Dónde vamos a colgar el programa de hoy para que lo podáis volver a escuchar y lo podáis también redifundir entre vuestros compañeros de trabajo? Y en todas las amistades que les resulte todo esto interesante. Va a estar colgado en la propia emisora, en activaradio.org, donde pone podcast Exportadores por el Mundo. Va a estar colgado también en el canal de iVox y va a estar colgado también en la página web del programa, en epm.infedex.org, que es epmexportadoresporelmundo.infedex.org. Ahí también va a estar colgado. Y con la nueva incorporación que estamos en Spotify, también ahí vais a tener todos los podcasts accesibles para que podáis escucharlo. Ya solo me queda despedirme de Manuel Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena por esa trayectoria que llevas a nivel empresarial y esperemos que podamos volver a coincidir en algún momento y tiraremos de ti, nos aprovecharemos de ti cuando toquemos en este sector. Manuel, está ahí conectando el audio que se ha debido oír. Pues nada, seguimos con Javier Serrano Llobet, responsable comercial de negocio internacional de la territorial de Valencia, en Murcia, Banco Santander. Muchísimas gracias. Sabes que esta es tu casa. Puedes estar, ya sabes que eso tienes que decirle, aquí estoy, y en todos los programas, porque como has visto, surgen preguntas en directo que yo creo que es bueno e interesante que vosotros, que sois los que estáis el día a día y que lleváis ahí toda la política de apoyo a las empresas, pues estéis presente aquí. Muchas gracias, Javier. Espero que te haya gustado la experiencia y que nada, enseguida puedes decir, oye, que vuelvo a estar. Gracias a vosotros, Miguel Ángel, por supuesto. Y nada, pues Juan Ramón Suárez Terol, vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior. Muchas gracias por estar aquí. Guillermo, que ha tenido que ya marcharse. Y aquí estamos. Manuel. Saludos Eso. Y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer y un gusto escucharos a todos. Y nada, ya sabes, despedirnos dando nuestro saludo, nuestro agradecimiento a los patrocinadores del programa
de Exportadores por el Mundo, a Banco Santander, patrocinador de Exportadores por el Mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas, a ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y a INFEBEX, la Federación Internacional de Promoción y Negocios de Comercio Exterior. Os esperamos la semana que viene. Chao, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros cada semana en Exportadores por el Mundo, aquí en activaradio.org. Chao. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores